Esperé quien me consolara. Nacido en una familia de profundas raíces cristianas, don Manuel González no sólo conservó sus buenas costumbres, sino que las llevó a un grado heroico. Esa devoción que demostró desde su temprana edad a la Santísima Virgen y a nuestro Señor Jesucristo maduró en sus años de seminario. Su primera misión como sacerdote fue en un pequeño pueblo, a 7 kilómetros de Sevilla, Palomares del Río. Ahí llegó montado a lomos de un burro, el medio de transporte usado por los misioneros en aquella época. No sabía él qué le esperaba dentro de aquella parroquia, y menos aún que ahí nacería en su alma otra gran misión. Se encontró con un sagrario en un estado lamentable y de evidente abandono. De mí sé deciros que aquella tarde, en aquel rato de sagrario, yo entreví para mi sacerdocio una ocupación en la que antes no había ni soñado: ser cura de un pueblo que no quisiera a Jesucristo, para quererlo yo por todo el pueblo, alimentarlo con mi amor, calentarlo con mi presencia, entretenerlo con mi conversación, defenderlo contra el abandono y la ingratitud, proporcionar desahogos a su corazón con mis santos sacrificios. ¡Ay, abandono del sagrario! ¿Cómo te quedaste pegado a mi alma? ¡Ay, qué claro me hicisteis ver todo el mal que de ahí salía y todo el bien que por él dejaba de recibirse! Habían pasado 8 años desde que don Manuel recibiera esa gracia en Palomares del Río. Se encontraba ahora como arcipreste de Huelva y le seguía inquietando la preocupación de tantos sagrarios que permanecen en abandono. Así que la tarde del 4 de marzo de 1910, en la parroquia de San Pedro, reúne un grupo de mujeres que colaboraban con las labores de la parroquia. La fisonomía de don Manuel bien reflejaba que algo importante tenía que comunicarles. Así quedó registrado en los escritos de una feligresa que se encontraba en la parroquia aquella tarde de marzo de 1910. Él siempre mostraba una cara muy amable, pero cuando tenía en mente algo importante, como en aquella ocasión, su semblante cambiaba mostrando un cierto aire de gravedad, pero una gravedad serena que daba mucha confianza, y antes de exponer su preocupación, ya todas las que estábamos presentes habíamos dicho interiormente que sí a lo que nos propusiera o pidiera de nosotras, y así fue. Una situación muy triste nos reúne hoy aquí. Sí, muy triste. Es la situación en que se encuentra en muchísimos sagrarios Jesucristo sacramentado. Vais a permitidme, señoras, que yo, que invoco muchas veces la solicitud de vuestra caridad en favor de los niños pobres y de todos los pobres abandonados, invoque hoy vuestra atención primero y vuestra cooperación después en favor del más abandonado de todos los pobres, el Santísimo Sacramento. Abandonado y pobre le he llamado. Que no se alarme vuestra piedad, voy a explicarme. Abandonado, digo, y vais a ver hasta qué punto y en qué medida. Hay pueblos, en España y en el mundo, en los que se pasan semanas, meses, sin que se abra el sagrario, y otros en los que no comulga nadie, ni nadie visita al Santísimo Sacramento. En esos pueblos, muchos de sus habitantes ni saben ya que hay sagrarios, ni qué es comulgar, y llegan al fin de su vida sin haber hecho la primera comunión. Si a esos desgraciados les preguntáis por la casa de Jesucristo en aquel pueblo, no sabrían qué responderos. Así, completamente solo está Jesucristo en muchísimos sagrarios y por consiguiente, pobre. No ya de pobreza material, que en esa hay sagrarios que en nada se diferenciarían del primer sagrario de Belén, sino con pobreza de calor, de oraciones, de virtudes, de compañía. Él, pidiendo desde su tabernáculo a cada uno de los moradores de aquel pueblo un poquito de cada una de esas cosas, no recibe nada. ¿Conocéis a algún pobre, algún abandonado en situación más triste? Yo no lo conozco. Busco con quién compararlo y la única situación que encuentro que pueda compararse con esta
es en la que se vio el mismo Jesucristo en el Calvario. En el Calvario siquiera había unas Marías que lloraban y consolaban. En esos sagrarios de que os he hablado, ni eso hay. Y he aquí, hermanas mías, para lo que yo os pedía la cooperación de vuestra caridad. Yo no os pido ahora dinero para los niños pobres, ni auxilio para los enfermos, ni trabajo para los cesantes, ni consuelo para los afligidos. Yo os pido una limosna de cariño para Jesucristo sacramentado, un poco de calor para esos sagrarios tan abandonados. Yo os pido, por el amor de María Inmaculada, madre de ese hijo tan despreciado, y por el amor de ese corazón tan mal correspondido, que os hagáis las Marías de esos sagrarios abandonados. Vienen aquí, a este mismo lugar donde estamos ahora, y don Manuel, pues, empieza la fundación de la obra de las Marías de los Sagrarios, que en cierta manera es una forma de apostolado seglar. Nace con una vocación de atención al sagrario, de adoración, de reparación, pero don Manuel lo dice expresamente, quiere una obra de reparación con alas. En esta capilla don Manuel inicia las Marías de los Sagrarios abandonados, con 3 misiones, pero complementándose unas a otras, según él dejará escrito. Las Marías contemplativas han de acompañar su sagrario, comulgando y visitando diariamente al Santísimo Sacramento en donde quieran, con la intención de acompañar en espíritu con esta comunión y visita el sagrario abandonado que se les señale. Hoy día tenemos un piso en donde está el Santísimo expuesto por la mañana y por la tarde, y para mí la auténtica vocación nuestra tiene que ser la de la adoración al Santísimo. El estar con el Señor mano a mano, a solas, en silencio, hablando con Él, diciéndole lo que se nos parezca, lo bueno y lo malo, lo que necesitamos y lo que damos gracias. Esa media hora que hace cada María de los Sagrarios 2 veces al mes es lo que guía auténticamente la obra, y la que yo creo que nos ha ayudado en este momento a que, dado el estado en que están las cosas en España, estemos teniendo unas vocaciones de chicas jóvenes. Para mí la de las Marías de los Sagrarios es la cosa más maravillosa que he vivido, porque es la adoración al Santísimo, es estar en la presencia del Dios vivo, media hora en silencio, bueno, media hora o más, porque media hora no basta, y estar con Él, simplemente estar con Él. Bueno, es una gracia que Dios me ha concedido que no lo cambiaría por nada. Las Marías activas unirán al oficio de las anteriores el ir personalmente a su sagrario cuando puedan, comulgando en él, visitándolo, suplicando en este caso al encargado del mismo la exposición menor y la bendición con el Santísimo, y trabajando en obras piadosas y cooperación al párroco. Atendemos pues con formas, con ayuda económica a veces, con sagrarios, custodias, todo lo que sea del culto, ornamentos, y luego pues eso, nuestra cercanía y nuestras oraciones. Marías nazarenas que viven en comunidad sin hábito religioso y con el espíritu más riguroso de los votos, cuyo fin es vivir solo para ser Marías y formar y conservar núcleos de Marías activas, de almas selectas, por los pueblos que visitan y en los que ejercen un suave y constante apostolado de amistad, ejemplo y oración. Don Manuel González sabe que quien dirige la historia, quien cambia los corazones, es Dios mismo. Y es este Dios que se nos ha revelado en Jesucristo, que está realmente presente en el misterio de la Eucaristía. Y él sabe que cuando los hombres hemos abandonado la mirada y hemos dejado de escuchar a quien
cambia el corazón, a quien cambia la dirección que a veces los hombres tomamos, que no es una dirección de amor hacia los demás, sino es una dirección de aprovecharnos de los demás, ¿no? Pues el mundo se pierde, ¿no? Entonces él como que intenta con su obra, con las Marías, que este mundo vuelva a centrarse donde tiene que estar centrado. O perdón, que el corazón de los hombres se centren donde tiene que estar centrado, que es en Dios mismo, en este Dios que se nos ha revelado en Jesucristo. Este Dios que a veces no se le escucha, no se le atiende, uno prescinde de él, y él dice, volved otra vez a escuchar a este Dios, que está realmente presente en el misterio de la Eucaristía, que se ha quedado entre nosotros, que a veces los hombres le hemos abandonado, o que en muchas ocasiones está más solo que nadie. Entonces volvamos, como volvió la Santísima Virgen María, a estar pendientes de Jesucristo. Y en ese sentido es lo que hace. Invita a mujeres a que, pendientes del Señor, sean capaces de atraer a todos los hombres también, con su ejemplo y su vida, a escuchar a este Jesús que está realmente presente en el misterio de la Eucaristía, y escuchar sus orientaciones. Y es delante del Señor, en la escucha de Él, en la adoración, donde el corazón del ser humano va cambiando, porque lo cambia Dios mismo. Y de un corazón que quizá no tiene la preocupación por nadie, nada más que por sí mismo, comienza a despreocuparse de sí mismo y a ocuparse de los demás. De un corazón que quizá tiene pues el orgullo y tiene la capacidad para mentir con tal de conquistar él lo que fuere a costa de quien sea, pues se convierte en un corazón que deja de ser orgulloso, se hace humilde y pequeño, porque se sitúa ante un Dios que no ha tenido a menos hacerse hombre, y es más, no ha tenido a menos el quedarse a vivir junto a nosotros para seguir orientando nuestra vida. Y un corazón que ya no vive de la mentira, sino que se sitúa ante la verdad que el ser humano descubre cuando se pone delante de Dios. Al cabo de un tiempo, la diócesis se transforma. Hay misas, hay comuniones más fervorosas, las misas son seguidas por el público, hay confesiones, él pasaba grandes horas en el confesionario, hay toda una adoración al Santísimo Sacramento, procesiones con más entusiasmo, mejor vividas, y la diócesis la iglesia, la ciudad de Huelva florece para Dios, florece para la iglesia con grandes movimientos de piedad, grandes movimientos de entusiasmo a favor de la iglesia. Es lo que puede el ejemplo de un sacerdote santo. Cuando llega aquí solamente comulgaba una persona diariamente, y él dice, porque lo hacía, que abría la iglesia a las 5 de la mañana, y abría la iglesia y se sentaba en el confesionario, y sin que viniera nadie. Pero luego progresivamente pues se van acercando. Entonces don Manuel siente naturalmente la angustia y la dificultad. Su tarea aquí no fue un camino de rosas, sino que fue un camino lleno de dificultades y a veces muy fuertes. Él era muy devoto de la Virgen de la Cinta, patrona de la ciudad. Allí en la misma santuario de la Cinta había creado unas pequeñas escuelas, y entonces surge esa oración que todavía rezan los que conocen la figura de don Manuel: Madre mía, que no nos cansemos. Él no se cansa. Madre, que no nos cansemos. Madre Inmaculada, que no nos cansemos. Madre nuestra, una petición, que no nos cansemos. Si aunque el desaliento por el poco fruto o por la ingratitud nos asalte, aunque la flaqueza nos ablande, aunque el furor del enemigo nos persigue y nos calumnie, aunque nos falte el dinero y los auxilios humanos, aunque vinieran al suelo nuestras obras y tuviéramos que empezar de nuevo, Madre querida, que no nos cansemos. Firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre,
con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades para socorrerlos, y con los ojos del alma fijos en el corazón de Jesús que está en el sagrario, ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno nos ha señalado Dios. Nada de volver la cara atrás, nada de cruzarse de brazos, nada de estériles lamentos. Mientras nos quede una gota de sangre que derramar, unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar, una palabra que decir, un aliento de nuestro corazón, un poco de fuerza de nuestras manos o en nuestros pies, que pueden servir para dar gloria a Él y a ti, y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos. Madre mía, por última vez, morir antes que cansarnos. Transformó la ciudad de Huelva, una ciudad que había pasado de una tibieza, de una frialdad ante Dios terrible, pasa a ser una ciudad fervorosa. Cuando él pensaba que podía dedicarse más a ese apostolado, he aquí que Dios le da una misión mucho más ardua y mucho más difícil. Es nombrado obispo de Olimpo y auxiliar de Málaga. Don Manuel, que tenía esa docilidad de las almas que viven en la obediencia, aceptó esa nueva misión no con un deseo mundano de poder, y esto lo demuestra en las palabras que él mismo dirige a sus fieles en su despedida. Yo no quiero predicar a las gentes, ni catequizar a los niños, ni consolar a los tristes, ni socorrer a los pobres, ni visitar a los pueblos, ni atraer corazones, ni perdonar pecados contra Dios o injurias contra mí, más que para quitar al corazón de Jesús sacramentado la gran pesadumbre de su abandono y para llevarle el dulce regalo de la compañía de las almas. Yo no quiero ser obispo de la sabiduría, ni de la actividad, ni de los pobres, ni de los ricos. Yo no quiero ser más que el obispo del sagrario abandonado. En Málaga entra el día 6 de diciembre de 1913 y se encuentra con un campo diferente del de Huelva, pero tal vez mucho más duro y más arduo, porque encuentra en quien menos esperaba una hostilidad y una enemistad terrible. Se trata del obispo titular, que es una persona muy anciana, con un montón de ideas y preconceptos y de criterios enteramente desfasados, y que se convierte en un verdadero enemigo de don Manuel. Lo persigue, incluso llega a amenazarlo con su bastón, porque era enteramente contrario a lo que hacía don Manuel. No aceptaba sus métodos y tenía sus ideas propias. Don Manuel pasaba muchas horas rezando delante del Santísimo Sacramento, y esto molestaba mucho al obispo titular, que llegaba a veces a cerrar la capilla con llave y llevarse la llave de tal manera que don Manuel no pudiese entrar. Él no se desanimaba. Esperaba la noche que el obispo se fuese a descansar, el titular de la diócesis. Él, con todo silencio, acercaba a la puerta de la capilla un reclinatorio, se arrodillaba y pasaba largas horas pidiendo al Señor, acompañando al Señor en ese sagrario que estaba un poco abandonado de una manera forzosa. Yo no sé que nuestra religión tenga un estímulo más poderoso de gratitud, un principio más eficaz de amor, un móvil más fuerte de acción que un rato de oración ante un sagrario abandonado. Quizá una fe superficial saque escándalo y tibieza de ese abandono, pero una fe que medite y, sobre todo, un corazón que ahonde un poco debajo de la corteza de las cosas, descubrirá en ese Jesús abandonado, que se deja acompañar de telarañas y sabandijas, que pasa los días y las noches solo durante años y años, y a pesar de todo eso, no se va de aquel sagrario, ni deja de mandar sol desde la mañana a la noche, y agua para la sed, y pan para el hambre, y salud y descanso, y fuerzas beneficiosas en cada segundo, y a cada uno de los que le maltratan. Ese corazón, repito, no tiene más remedio que ver en ese modo de abandonar de los hombres y en esa manera de corresponder de Jesucristo el Evangelio vivo, pero con una vida tan brillante, tan fecunda, tan activa,
tan en ebullición de amor de cielo, que no hay más remedio que entregarse a discreción y sin reserva, diciendo con San Pedro: aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Este amor no se parece a ningún otro amor. Era tal el amor que él tenía al Santísimo Sacramento, que esto evidentemente trascendió a otros hermanos de él en el episcopado, llegó a la nunciatura y llegó incluso a oídos del propio Papa. En aquella época, Benedicto XV, que viendo tanta devoción al Santísimo Sacramento de este buen prelado, le concede el privilegio de tener oratorio particular, de tener consigo siempre que tuviese un oratorio con el Santísimo Sacramento, y también el privilegio de tener el altar portátil. Hay una foto en que se lo ve a don Manuel con un pequeño sagrario en la mano. Él tenía ese sagrario como un mayor don que podía tener. Esa foto está visible para todo el mundo y se lo ve a él con un sagrario en la mano. Tenía ahora don Manuel el privilegio del altar portátil, pero no por eso descuidó sus visitas que habitualmente hacía a la Virgen de la Victoria, patrona de la ciudad, ya que la devoción mariana fue siempre el otro pilar de su fe. Un hombre como don Manuel González, profundamente eucarístico, tiene que ser profundamente mariano. Si la mejor manera a veces de ver la Iglesia y de ver lo que es la Iglesia es contemplar a la Santísima Virgen María. La Iglesia entrega a Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo la Virgen María? Sino dar rostro al Salvador, presentarle en medio de esta humanidad, darle a conocer. Cuando uno quiere ver a la Iglesia, tiene necesariamente que ver a la Santísima Virgen María, porque en el rostro de la Virgen podemos contemplar lo que ha de ser la Iglesia en medio del mundo. Y si decimos que la Iglesia es Eucaristía y la Eucaristía es la Iglesia, ¿cómo no relacionar ambas cosas con la Santísima Virgen María? Ella ha sido la mujer que dio un rostro real a este Dios que se hizo hombre por obra del Espíritu Santo y que nació de la Santísima Virgen María. Ella fue la que acompañó al Señor a través de toda su vida, hasta en el momento cumbre y más sublime, cuando Dios da la vida por los hombres. La que está presente allí es la Santísima Virgen María y aquel discípulo a quien tanto había querido Jesús, un muchacho joven. Ella fue la que escucha de labios de Jesús: ahí tienes a tu hijo. Y en ella y en aquel hijo estábamos todos nosotros, recibiendo a María, la Madre de Jesús, como Madre nuestra también. No es casualidad que el Señor nos la entregase. Nos la entregó incluso antes de que la Iglesia comenzase a anunciar a Jesucristo, ¿no? Antes de que viniese el Espíritu Santo sobre los apóstoles, en el mismo lugar donde él había celebrado la Eucaristía, cuando estaban allí en oración. No es extraño decir que el cristiano, el discípulo de Jesús, tenga, y en don Manuel González esto sea así, tenga tal devoción a la Virgen y marque tan profundamente su vida la presencia de María, porque yo creo que es muy difícil entender y descubrir lo que es la Iglesia e incluso contemplar la Eucaristía si no lo hacemos desde la Santísima Virgen María. Don Manuel aprovechó cada episodio de su vida para sacar una lección espiritual. En sus años de misión como arcipreste de Huelva, había escrito a manera de diario todo lo que pasaba un sacerdote cuando era enviado a misiones a los pueblos. He aquí uno de sus consejos, tan actual como si lo hubiera escrito hoy.
Al clero hoy se le exige mucha ciencia, no solo sagrada sino profana, muchos dispendios, muchos sacrificios y mucha actividad. En cambio, hoy a los fieles se les puede pedir muy poco, y ese poco, aunque se les pida, de ordinario no lo dan. Vaya si eso es triste. El cura, que como fruto de una vida de sacrificios y amarguras recoge una iglesia casi siempre vacía, un 5% si acaso, de fieles que cumplan con el precepto pascual y dominical. La mayor parte de los enfermos que mueren impenitentes o a lo más con el santo óleo condicional. Los hombres mismos, por él favorecidos con colocaciones, favores o limosnas, que vuelven la cara por no saludarlo. Los mismos que frecuentan el templo, aburridos a lo mejor, y por remate de todo esto, sus obras, las más buenas, las hechas con mejor intención, mal interpretadas o calumniadas. El cura, repito, que ve todo esto, verdaderamente necesita todo el heroísmo de un mártir para amanecer cada día con la cara sonriente, el corazón esperanzado y el espíritu suficientemente tranquilo para seguir abriendo su surco sin desmayar y sin caer. En la vida de don Manuel González, bueno, básicamente como en la vida de todos los santos, pero especialmente en su vida, ha habido muchos capítulos de sufrimiento. El sufrimiento siempre acompañó su vida, la persecución, la incomprensión. Y creo que también esta es una de las claves de por qué él se sentía tan a gusto, por qué él había encontrado su sitio al pie del sagrario. Creo que él, cada visita que hacía al sagrario, estaba como reviviendo el Getsemaní de Jesucristo. Ese Getsemaní que Cristo comparte con cada uno de nosotros, ese ser consciente de que sin cruz no hay gloria, de que si al Maestro le han perseguido, pues es absolutamente previsible, probable, predecible, que también en nuestra vida pues la cruz ha de ser el camino de gloria. Precisamente esas visitas de don Manuel delante del sagrario eran un consolar a Cristo en Getsemaní, que pide compañía ante la incomprensión de los hombres, y un sentirse consolado por el que pide consuelo. Aunque parezca una redundancia, es así. La verdad que nosotros encontramos el sentido de nuestro sufrimiento en el sufrimiento de Cristo. Viendo cómo Cristo integró y sufrió el sufrimiento, nosotros encontramos el sentido al propio sufrimiento, como el buen ladrón lo hizo. Porque él entendió que si Cristo, el inocente, sufría, pues era absolutamente lógico que nosotros, que habiendo, como él dice, yo sufro lo que he merecido, desde el sufrimiento de Cristo descubrimos el sentido del propio sufrimiento, entendiendo que ni una sola gota de la sangre de Cristo se desperdició inútilmente, y ni un solo disgusto, ni una sola lágrima de cada uno de nosotros será desperdiciada en los planes de la redención de Cristo. Por eso el sufrimiento es purificador para quien tiene fe y quien recurre a Getsemaní y quien recurre a la visita ante el Santísimo, sabiendo que ahí está dando una finalidad redentora a su sufrimiento. El sufrimiento es purificador porque hace que busquemos la gloria de Dios y no la gloria propia, que tengamos que renunciarlos pues a una vida exitosa, a un reconocimiento vanidoso, sino que uno sigue a Cristo en el abandono, quedándose solo, desprendido de otro tipo de reconocimientos sociales. Eso purifica y autentifica nuestro amor. Por eso don Manuel González fue tan amante de casi ver en sus visitas ante el Santísimo Sacramento una prolongación de aquella invitación de Cristo que pidió en Getsemaní: no me dejéis solo, acompañadme en este momento de la prueba.